días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es lunes de la segunda semana de Cuaresma. Esta semana les invito a que reflexionemos en la historia de un profeta que se parece mucho a nosotros. Así que te invito a que leas hoy el primer capítulo del libro de Jonás, el cual comienza con la siguiente historia. Vino la palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se hundiría la nave. En algún momento quizás te has encontrado navegando, remando contra la corriente, y pareciera que las situaciones, las circunstancias siempre parecen ser adversas. Y aún así nos empeñamos en navegar y en remar una y otra vez contra la corriente, un poco como los discípulos de Jesús en el lago. Jesús les había marcado una dirección y a medianoche se encontraban que el viento y el agua eran contrarios a ellos. Estaban yendo en la dirección equivocada. Muchas veces cuando nosotros nos obstinamos en ir en la dirección contraria al camino que quiere Dios para nuestras vidas, encontramos el viento contrario. Encontramos que el mar se nos hace contrario. Como en la historia de Jonás. Jonás había recibido una gran vocación, ser profeta de Dios. Dios le había dicho: debes ir a Nínive. Y Jonás hizo todo lo contrario, se fue a Tarsis, al otro extremo del mar. Y en ese huir de Dios, en ese huir de su vocación y de la responsabilidad que Dios le había dado, encontró una gran tormenta. Muchas veces, cuando nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad por encima de los planes maravillosos de Dios en nuestras vidas, encontramos grandes contradicciones y es allí donde surgen las tormentas. Cuando leemos el primer capítulo de Jonás, podemos pensar también nosotros: ¿estoy siguiendo realmente el camino que Dios ha marcado para mi vida? ¿Qué rumbo está llevando mi vida en este momento? ¿Qué obstáculos estoy encontrando y por qué? Y finalmente, ¿intento hacer la voluntad de Dios en mi vida o me estoy empeñando en hacer solamente mi voluntad e intento torcer la voluntad de Dios para que entre dentro de mis propios esquemas? Este será nuestra reflexión para el día de hoy. Te invito a que revises tu hoja de ruta. ¿Hasta dónde has caminado? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Estás yendo en la voluntad de Dios, en sus planes? ¿O estás encontrando quizás algunas tormentas, algún viento contrario, señal de que es momento de decir: hágase tu voluntad en mi vida? Como les dije al principio, Jonás se parece mucho a nosotros. Somos a veces tercos, somos a veces obstinados y queremos que Dios se amolde a nuestra pequeña forma de pensar. Pero los planes de Dios son mucho más grandes de lo que podemos imaginar y su voluntad para tu vida siempre es bien. Así que no tengamos miedo de asumir esa vocación, ese reto que Dios pone en nuestras vidas, esos objetivos que Dios pone en nuestras vidas. Al contrario, yendo siempre con Él, aún las tormentas más grandes se calman. Nuevamente, como en la historia de los discípulos de Jesús, cuando Él entra en la barca, finalmente el mar se tranquiliza. Vamos a reflexionar sobre Jonás, que se parece muchísimo a nosotros. Muchas veces somos tercos como él y necesitamos hacer una pausa y revisar en qué dirección estamos caminando. Que el Señor te conceda una bendecida semana, segunda semana de Cuaresma, y no nos olvidemos de orar y tener gestos para aquellos hermanos y hermanas que más necesitan de nosotros.
Que el Señor nos bendiga ahora y siempre. Amén.